Un collarín C de 1.2 kilogramos puede deslizarse sin fricción a lo largo de una varilla horizontal. Está unido a tres resortes, cada uno de constante 400 newton sobre metro y con una longitud no deformada de 150 milímetros. Si se sabe que el collarín se suelta desde el reposo en la posición mostrada, determine la rapidez máxima alcanzada con el movimiento resultante. Como pueden ver, ingenieros, nosotros tenemos en la figura el instante de tiempo 1. En este instante de tiempo, que aquí lo vamos a marcar, que son los datos que conocemos. Por cierto, antes de iniciar con este análisis, también es importante poner las ecuaciones que vamos a utilizar. En este caso, nosotros estamos trabajando con fuerzas conservativas y con conservación de la energía. Nosotros sabemos que la energía mecánica en el instante 1 debe de ser igual a la energía mecánica en el instante 2. Esto debido a que la energía, claro que se conserva. Y la energía mecánica, nosotros la representábamos como la sumatoria de la energía cinética más la energía potencial. Hasta aquí, esta sumatoria es energía mecánica. Y esto va a ser igual a la energía mecánica en el instante de tiempo 2. Ahora, sabemos nosotros que la energía potencial nosotros la podemos representar como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Además, también mucha atención, porque esta V nosotros la representamos, o más bien, a través de esta V nosotros representamos a la energía potencial. Sin embargo, nosotros tenemos dos tipos de energías potenciales en este problema. Vamos a tener, por un lado, a la energía potencial por el cambio de altura. Le vamos a poner energía potencial con subíndice G. Y a esa energía potencial total le vamos a sumar la energía potencial que se está llevando a cabo por los resortes. Recuerden que estos resortes, al ser elásticos, están almacenando energía. Y a eso, pues nosotros también lo podemos catalogar desde luego como una energía potencial. Y le vamos a poner E de energía elástica. Así que bien, nosotros ya tenemos energías cinéticas, energías potenciales y vamos a desglosar a estos términos que acabamos de expresar. Sabemos que la energía potencial causado por el cambio de alturas va a ser igual a ¿qué? Pues va a ser igual al peso por la altura. Mientras que si estamos trabajando con resortes, esa energía potencial es igual a un medio de la constante del resorte por el desplazamiento del resorte al cuadrado. Bueno, esta X más que un desplazamiento es la longitud, o mejor dicho, la deformación del resorte. Así que bien, nosotros vamos a estar trabajando con estas ecuaciones. Algo que yo sugiero cuando resolvemos este tipo de problemas es primero identificar los instantes de tiempo involucrados. Aquí a nosotros nos están pidiendo determinar la rapidez máxima que va a alcanzar el resorte. Aquí la pregunta es, ¿en qué punto se va a alcanzar esta rapidez? Si nosotros observamos, sabemos que los resortes van a tender a regresar a su posición original siempre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la fuerza que va a tener este resorte pues va a venir en esta dirección. Y sabemos que parte de esa fuerza nosotros la podríamos descomponer en X y la podríamos descomponer en Y. Sabríamos que la componente horizontal de la fuerza va a ejercer trabajo sobre el collarín y claro, lo va a mover. Y por otro lado, vamos a tener a la fuerza en Y. Como el movimiento es horizontal y la fuerza viene de manera vertical, sabemos que esta fuerza no va a ejercer trabajo sobre el collarín. Así que, ¿qué es lo que pasa entonces? Entre más deformación tenga el resorte, vamos a tener prácticamente más energía elástica o más energía potencial. Claro que nosotros sabemos que ahorita, en esta posición en la que se encuentra, este resorte va a aportar energía potencial para comenzar el movimiento del collarín, igual que este. Aquí en estos dos resortes tienen energía potencial y este no tiene nada, porque recuerden que la longitud original del resorte, sin deformar, es de 150 milímetros. ¿Qué va a pasar cuando el collarín, ingenieros, entonces llegue al punto D?
Cuando el collarín llegue al punto D, nosotros lo vamos a dibujar. De hecho, vamos a dibujarlo bien. Cuando llegue aquí al punto D este collarín, ¿cómo quedarían los resortes? Pues vamos a ver. Sabríamos que este resorte A llegaría, vamos a ponerlo, está bien en color negro. Este resorte A llegaría aquí. Este resorte D, sabemos que no estaría deformado, estaría completamente vertical este resorte. Y este resorte en B tendría, si se fijan, la misma deformación que el resorte en A. Y luego, otro caso, pues vamos a poner otro inciso con el objetivo de visualizar en dónde se puede encontrar la mayor velocidad en el collarín. Cuando el collarín llega a este punto, que nosotros le vamos a llamar 3, aquí le vamos a llamar 3, ingenieros, ahorita aquí ponemos 2, sabríamos que este resorte en A, ¿qué pasaría? No está deformado, no está aportando nada. Sin embargo, el resorte D, claro que estaría deformado, y el resorte B estaría todavía más deformado. ¿Cuál es el detalle aquí, ingenieros, entre estos tres instantes de tiempo? Primero, y este es el instante de tiempo 2. Muy bien, podemos apreciar de que la energía que almacenan los resortes en la posición 1 con la posición 3 es la misma. Si ustedes observan, prácticamente tenemos un resorte sin deformar y dos resortes con dos deformaciones, que son las mismas que se muestran en uno, solamente que hay un pequeño detalle. El movimiento del collarín, ¿hacia dónde va? Pues nosotros sabemos que este collarín se va a dirigir hacia la izquierda. Entonces, como se dirige hacia la izquierda, en el primer instante estos resortes están aportando energía potencial para que el collarín se empiece a mover hacia la izquierda. Llega al punto 2 y ¿qué va a pasar? Cuando llegamos al punto 2 tenemos nuevamente dos resortes deformados y uno sin deformar. ¿Cuál es la diferencia con el instante 1? Que si nosotros sacamos una deformación total entre la energía cinética potencial total de los resortes, nos vamos a dar cuenta que es menor a la del instante 1. Simplemente este resorte que está así de estirado o así de deformado va a almacenar una gran cantidad de energía potencial, obviamente comparándola con los otros resortes. Entonces, cuando llega al instante 3, Inges, ¿qué va a pasar? Tenemos la misma energía potencial, pero hay un detalle. En esta ocasión, la fuerza de los resortes, claro que tienden a regresar a su forma original, pero es hacia acá, en esta dirección. Y eso quiere decir que vamos a tener una componente que se está oponiendo al movimiento. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? A partir del instante 2, un instante después, estos dos resortes que tenemos aquí en D y en B van a empezar a frenar el elemento. Y pues, le va a seguir aportando energía desde luego. Entonces, siguiendo esta misma lógica, ingenieros, como la energía se conserva, nosotros aquí lo podemos apreciar. ¿Qué quiere decir esto? Que en el instante donde haya menos energía potencial, vamos a tener más energía cinética. ¿Y en cuál de estos tres instantes es donde tenemos menos energía potencial? Pues es en el instante número 2, y para muestra, ahorita lo vamos a ver a través de cálculos. Entonces, así voy a dejar estos instantes y vamos a comenzar con algunos cálculos. Vamos a analizar el instante 1 y el instante 2. Entonces, para instante 1, sabemos que la energía cinética 1, ¿a qué sería igual? Pues es igual a 0 porque nos dicen, oye, este está en reposo. Aquí no lo están diciendo. Sin embargo, vamos a ver, ¿qué pasa con la energía potencial? Recuerden que la energía potencial en 1 es igual a la energía potencial por el cambio de altura en 1 más la energía elástica en 1, donde sabemos que no hay cambios de altura, ingenieros, en todo el movimiento. Nuestro eje de referencia se va a encontrar aquí, Inges. Si hay algún movimiento hacia arriba o hacia abajo, vamos a tener un cambio de energía potencial. Pero como aquí está mi origen, ingenieros, entonces, mientras el collarín no suba o baje, no va a tener
ni va a ganar ni va a perder energía potencial. Y como este es mi eje de referencia, pues decimos que esta energía potencial por altura es de cero, o mejor dicho, por el cambio de posición en la vertical. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros en la posición 1 no tenemos energía potencial por altura, pero sí vamos a tener energía potencial elástica y vamos a calcularla, por cierto. Como saben, nosotros vamos a tener que la energía elástica en 1 es igual a ¿qué? Es igual a un medio de las constantes de la constante del resorte, que podemos apreciar que es la misma para ambos, o de hecho para los tres. Es de 400 newton entre metro. Y esto nosotros, desde luego que lo vamos a poner de la siguiente manera. Vamos a factorizar estos cambios de longitudes y ¿cómo nos quedarían? Pues nos quedarían más o menos de la siguiente manera. Este primer resorte B sabemos que no tiene deformación alguna, por lo tanto esta X es igual a 0 y entonces toda la energía elástica es de 0. Estamos en la posición 1, no lo olviden. Después, este resorte, claro que sí tiene energía potencial almacenada. ¿Y cómo sabemos? Pues porque sabemos que está deformado, pero necesitamos encontrar esa deformación. Y yo a esa deformación le voy a llamar XD, porque tiene que ver con el resorte D. ¿Cómo vamos a encontrar esa deformación? Pues a través del teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque como pueden ver, nosotros tenemos estos catetos y lo que yo necesito prácticamente es conocer este otro cateto. ¿Qué tendríamos entonces? Pues vamos a tener que son 150 milímetros al cuadrado más 150 milímetros al cuadrado. Y esto nos va a dar una longitud del resorte. Atención, esto es longitud todavía. Nos va a dar un valor de 212.13. Y esto van a ser milímetros. Por cierto, aquí le vamos a poner prima, indicando que, bueno, pues ese es la posición, ¿no? O es la longitud. Ahora, el hecho de que nosotros tengamos una longitud no quiere decir que sea la deformación. Hay que recordar que el resorte, su forma original, es de 150 milímetros. Eso quiere decir, ahora sí, ingenieros, que la deformación, ¿a qué sería igual? Pues va a ser igual a 212.13 milímetros y a esto nosotros le vamos a restar la deformación, la longitud original del resorte, que es de 150 milímetros. Entonces, ingenieros, nosotros vamos a tener una deformación de 62.132 milímetros. Ahora sí, para que vean, esto es mi deformación de ese resorte. Ya que estamos en este tenor, pues vamos a obtener la deformación en el resorte en A. ¿Y qué tendríamos? Pues vamos a tener que la de XA', ¿a qué sería igual? Nuevamente volvemos a utilizar teorema de Pitágoras. ¿Y qué tendríamos? Uno de los catetos podríamos apreciar que es de 300, este cateto horizontal. Entonces, lo vamos a poner como 300 milímetros y lo vamos a elevar al cuadrado. Después, vamos a tener nosotros que este cateto vertical pues es de 150 milímetros. Esto nosotros también lo vamos a elevar al cuadrado. La longitud total de ese resorte es de 335.41 milímetros. Pero esa es la longitud total. Eso quiere decir que la deformación en D de ese resorte, ¿a qué sería igual? Pues es igual a 335.41 milímetros y eso nosotros le vamos a restar la longitud original sin deformarse, que es de 150 milímetros. Entonces vamos a tener como resultado, ¿cierto? Aquí le restamos los 150 milímetros y vamos a tener como resultado una deformación de 185.41 milímetros. Listo. Ahora sí, ya tenemos ambas deformaciones en la posición que se muestra. Pues entonces vamos a ver la energía potencial que están
o que están almacenando estos dos resortes? Pues vamos a tener la deformación del primer resorte, que es de 62.132. Esto sin duda lo vamos a elevar al cuadrado, más la energía potencial del otro resorte. Recuerden que estamos factorizando un medio y la constante. Y entonces vamos a tener que la deformación del otro resorte es de 185.41 milímetros. Aquí lo vamos a elevar desde luego al cuadrado. Por cierto, antes de continuar, es muy importante ver las unidades. Aquí nosotros tenemos milímetros, tenemos también milímetros, pero la constante del resorte está en metros. Lo que tenemos que hacer, ya que estamos trabajando con milímetros, es transformar esta constante a milímetros. Entonces, como pueden ver, lo que tendríamos que hacer prácticamente es dividir entre 1000. ¿Por qué? Porque un metro es igual a 1000 milímetros. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí nosotros tendríamos punto 400 y sería newton por milímetro. Es muy importante que consideren esta cantidad como 0.400. Entonces, ahora sí, el resultado que vamos a tener en esta energía elástica o energía potencial es de 7647.45. Y esto nos va a quedar, desde luego, en newtons por milímetro. Ahora bien, hasta aquí nosotros, si observan, ya tenemos estos primeros dos términos del primer instante, que es la energía potencial y por otro lado, la energía cinética. Ahora, vamos a analizar el instante de tiempo 2. ¿Y qué pasaría con este instante de tiempo? Pues bien, la energía cinética en 2, ¿cómo nos quedaría? Pues nos quedaría como un medio de la masa por la velocidad. En este caso sería la velocidad 2 al cuadrado. No conozco la velocidad 2 y justamente es la que deseo conocer, porque esta va a ser mi velocidad máxima. Después, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a sacar, o más bien, vamos a tener que la energía potencial por cambio de altura, pues sigue siendo de 0, porque el collarín se sigue manteniendo su dirección horizontal y no ha tenido ningún cambio de altura. Entonces, energía potencial por cambio de altura es 0, pero vamos a ver qué pasa con la energía elástica en el instante de tiempo 2. Pues sabemos que, de acuerdo a estas líneas negras que representan a los resortes en el instante de tiempo 2, nosotros sabemos que este resorte en D tiene la longitud original de 150, por lo tanto, no va a almacenar energía potencial. Sin embargo, tanto A como B claro que están almacenando energía potencial y, por cierto, en la misma escala. Entonces, veamos, pues ¿qué pasa? Que vamos a calcular esta energía potencial que está saliendo o que está almacenando A y está almacenando el resorte B. ¿Y cómo nos quedaría? Factorizando nuevamente, vamos a tener que es un medio de la constante del resorte y esta constante es de 0.400 newton sobre milímetro. Y de aquí vamos a sumar las deformaciones de ambos resortes. ¿Y cómo quedarían? Si ustedes observan, la hipotenusa de este resorte, ¿de cuánto sería? Pues sería de 212, la deformación sería de 62.132. Es la misma deformación que nosotros obtuvimos aquí, ingenieros, como pueden ver. En el resorte D es exactamente la misma deformación y, por cierto, es la misma deformación para B y para A. Entonces vamos a tener que es la deformación de 62.132 milímetros. Esto nosotros lo vamos a elevar al cuadrado más la deformación de este resorte, que sería el resorte A. Acabamos de poner la de B, ahora vamos por la de A. Y sabemos que va a tener el mismo valor, 62.132 milímetros, y esto lo vamos a elevar al cuadrado. Y el valor de esa energía va a ser de 1544.154.
Desde luego que estamos hablando de newtons por milímetro. ¿Qué podemos apreciar de estas energías potenciales? Como ya habíamos mencionado y como suponíamos, la energía potencial en el instante de tiempo 1 es mayor a la energía potencial en el instante de tiempo 2. ¿Pero qué creen que pasa? Que la energía cinética en el instante de tiempo 1 es muy baja, pero su energía potencial es muy alta, y en el instante de tiempo 2 la energía potencial es más baja, pero ¿qué creen? Esta energía cinética, claro que va a ser más alta que la del instante de tiempo 1. ¿Por qué? Porque recuerden que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Y qué quiere decir esto? Que la velocidad máxima de este collarín pues va a ser en la ubicación donde la energía potencial sea mínima. Ahí es donde se va a ubicar la energía, la velocidad máxima de este collarín. Así que vamos a sustituir en la ecuación de conservación de energía y ¿qué tendríamos? Que T1 es igual a 0, después vamos a tener que es más V1. V1, que es la energía cinética, ya vimos que es la sumatoria de la energía potencial de hecho, la energía potencial es la sumatoria de la energía potencial por altura más la energía potencial por elasticidad. Ya vimos que esta se hace 0 y vamos a tener entonces que es de 7647.45 y aquí vamos a tener que son newton por milímetro. ¿Esto a qué va a ser igual? A la energía cinética en el instante 2, que podemos apreciar que es igual a ¿qué? Pues sería igual a 1/2 de la masa que tiene un valor de 1.2 kilogramos. Después esto lo vamos a multiplicar nosotros por la velocidad 2 al cuadrado. Y después a esto, como pueden apreciar, nosotros le vamos a sumar la energía potencial. Entonces, la energía potencial en el instante 2 veíamos que tenía un valor de 1544.154. Aquí vamos a tener unidades de newton por milímetro. Y listo. Tenemos una ecuación con una incógnita y nosotros vamos a poder despejar velocidad 2, que sería la velocidad máxima. Y por cierto, antes de calcular, tenemos que recordar lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de energía cinética, estamos hablando, en este caso, de metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Entonces, hasta aquí nosotros tenemos newton milímetro. No nos es de mucha utilidad. Lo que necesitamos es transformar esto a newton metro o comúnmente como se conoce como joule. ¿Qué es lo que tendríamos entonces? Pues vamos a tener que esta cantidad es de 7.647, estos van a ser joules o newton metro, lo pueden poner, y esto es igual a 1/2 de 1.2 kilogramos, que es la masa, por la velocidad 2 elevada al cuadrado. Después vamos a tener que es más 1.544 joules. Ahora sí, con toda confianza podemos hacer este despeje y vamos a tener que la velocidad en este instante de tiempo 2, que es el que nosotros estábamos buscando, tiene una magnitud de 3.189. Y como ven, ya ahora sí las magnitudes de esta velocidad, mejor dicho, las unidades de esta velocidad, nos va a quedar en metros sobre segundo. Y listo, ingenieros. Con esto damos por terminado todo lo que el problema nos había estado solicitando. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal y ver cada una de las listas de reproducción que aparecen en él. Seguramente van a ser de gran utilidad en tu estancia como estudiante de ingeniería. Así que regálanos un like, comparte los videos y te deseamos mucho éxito. Que la fuerza te acompañe.